tu voz y decláralo. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria la celebramos. Y eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el camino y la verdad. No hay nadie que se iguale a ti, Señor. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Y para siempre, Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Para siempre, Señor, tú reinas con poder, con justicia, con gran gloria, oh Dios. Levantemos nuestras voces y declaremos que Él ha resucitado, se levantó de la muerte con poder y vive para siempre. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar.
exaltamos, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú.
Exaltado eres tú, Señor, glorificado. Vamos, Silo. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Acompáñeme con sus palmas. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Declaramos, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Declaramos, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Aleluya, declaramos con todas nuestras fuerzas, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos, si usted puede, levántese y declárelo. Grande y fuerte es nuestro Dios. La iglesia del Señor está declarando, grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos juntos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Y fuerte es nuestro Dios. Grande 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 y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Exaltado, glorificado seas tú, Señor. Recibe gloria. Recibe alabanza, Cristo. Vamos, alábale, alábale que Él vive. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le canto y Él recibe. Envía sus bendiciones y no hay nadie
bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que viene? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que sana? ¿Y quién es el que viene?
Señor, y así lo creemos. Aleluya. Buscas acá, buscas allá y por donde quieras. No tienes paz, no hallas lo que tu alma anhela. Yo la buscaba y te aseguro estás muy lejos. Mírame a mí, ando con Cristo y no me quejo. No tengo que buscar, es al revés. A mí me sigue lo bueno. Me siguen bendiciones enviadas desde el cielo. Me sigue lo que quiero. No tengo que buscar, es al revés. A mí me sigue lo bueno. Me siguen bendiciones enviadas desde el cielo. Me sigue lo que quiero. Sí, Señor, aleluya. Te exaltamos a ti, Dios. Cuando me asomo en la ventana del pasado, veo lo bueno que mi Cristo me ha pagado. Este patrón te recomiendo a ti que buscas. Si no le sirves, seguirás desanimado. No tengo que buscar, es al revés. A mí me sigue lo bueno. Me siguen bendiciones enviadas desde el cielo. Me sigue lo que quiero. No tengo que buscar, es al revés. A mí me sigue lo bueno. Me siguen bendiciones enviadas desde el cielo. Me sigue lo que quiero. Me siguen bendiciones enviadas desde el cielo. Me sigue lo que quiero. Me siguen bendiciones enviadas desde el cielo. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, para mí es un privilegio el día de hoy estar acompañándoles. Bienvenidos a esta transmisión. Les damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos en este culto especial, en esta predicación. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo acompañándonos, sea guiándonos en esta predicación, que sea hablando a cada uno de nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces le voy a invitar ahí donde usted está, en su casa, si está en su sala, en su habitación, si de pronto está en su trabajo y está escuchando este mensaje, le pido que por favor ahí donde está cierre sus ojos o simplemente pídale al Espíritu Santo para que sea Él en este momento hablando a su vida. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, en este tiempo, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque sabemos que eres bueno, sabemos que eres santo, Señor, sabemos que nos amas, Señor, y que hablas a nuestras vidas, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada una de nuestras necesidades, Señor, que seas tú instruyendo a través de tu palabra, redarguyendo, corrigiendo, Señor, y enseñando, Señor, a nuestras vidas, Padre. Hoy te pido, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, que no sea mi boca, que no sean mis palabras, que no sea mi entendimiento, Señor, sino que seas tú hablando y ministrando a tus hijos, Padre, a tu pueblo, Dios. Hoy te lo presento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta oportunidad titulé la predicación El corazón de un valiente. Se llama El corazón de un valiente. Y bueno, decidí colocarle este título a la enseñanza ya que a lo largo de mi vida pues he tenido que pasar por varios procesos en los que Dios me ha enseñado de que debemos nosotros siempre caracterizarnos por tener el corazón de un valiente. ¿Sí? Y en el transcurso de lo que estaba arreglando esta predicación, de que estaba preparándola, me cuestionaba algunas cosas y, por ejemplo, preguntaba, ¿qué es la valentía? ¿Cómo es el corazón de un valiente? ¿Es lo mismo ser valiente a tener corazón de un valiente? ¿O por qué Dios pide a sus hijos que sean valientes como una condición? Entonces, meditando en la palabra, les voy a invitar a ustedes para que compartan conmigo el texto de 2 de Timoteo 1:7. En este texto podemos encontrar pues la respuesta a estas preguntas. Tal vez no está explícito, pero vamos a poder conocer un poquito de lo que Dios piensa al respecto de esto. Entonces, vamos a leer palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Dice:
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en este versículo están las claves para tener un corazón valiente. Y yo preguntaba, bueno, Señor, ¿es lo mismo tener un corazón valiente a decir yo soy valiente? Entonces miraba varias hazañas y miraba, bueno, uno ve películas y dice, wow, pues esa persona fue muy valiente porque fue capaz de luchar en una guerra, porque fue capaz de afrontar miedos, ¿verdad? De hacer cosas que ninguna otra persona había sido capaz de hacer. Entonces, Dios siempre a lo largo de la palabra nos ha ido pidiendo como una condición a sus hijos de que seamos valientes, de que tengamos un corazón valiente. Entonces, aquí nos dicen las condiciones. ¿Qué condiciones tiene un corazón valiente? Nos dice, tiene que tener poder, amor y dominio propio. En la lingüística sabemos que lo contrario, el antónimo a valentía es la cobardía, ¿cierto? Y aquí nos dice, escuchen, Dios no les ha dado un espíritu de cobardía, sino les ha dado un espíritu lleno de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, estas son las cualidades de un corazón valiente. Un corazón que se siente empoderado por la presencia de Dios, que reconoce que su poder no viene de sí mismo, es decir, de sus fuerzas terrenales o de sus fuerzas físicas, sino que proviene de un poder sobrenatural que proviene de Dios. Ahora, también dice que tiene amor. Entonces dice, la valentía, una de sus cualidades o sus características es que está revestida con el amor. El amor es aquel que enfoca la valentía, una valentía que va direccionada a algo que no tiene, o sea, que no lleva el amor, entonces es una valentía mal enfocada, una valentía nula, ¿cierto? Entonces el amor tiene que ser el detonante que mueva la valentía en el corazón de un hijo de Dios. Y el dominio propio. El dominio propio, ¿por qué? Porque nosotros debemos aprender a manejar ciertas situaciones que en el transcurso del tiempo o en el transcurso de la situación que estemos viviendo vamos a tener que enfrentar, ¿cierto? Es decir, es como manejar una inteligencia emocional, es saber cómo comportarnos o cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Entonces yo en este momento le voy a pedir a usted que analice su vida. ¿Sí? Yo no la sé, pero sé que el Espíritu Santo que está en usted y que está en mí va a hablarnos en este momento y nos va a decir y nos va a recordar qué cosas nosotros debemos o qué situaciones estamos pasando en las cuales debemos asumir con valentía, las cuales debemos nosotros estar revestidos con esta virtud que proviene de Dios. Entonces, piense en este momento, ¿qué situación de su vida o qué problema o qué dificultad o bueno, de pronto qué reto en este momento está llegando a su vida y le está dejando o le está inquietando a asumir o a llegar a otro nivel? Entonces aquí podemos comprender y podemos seguir escudriñando en las Escrituras que Dios siempre le ha pedido a su pueblo como una condición la valentía. Es decir, Dios les dice, esa es su parte del trabajo, ese es su trabajo, actuar en valentía. Una historia muy conocida de Dios como literalmente le dijo a alguien, esfuérzate y sé valiente, es la historia de Josué. Entonces ahí podemos nosotros ir al libro de Josué, capítulo 1, y en el libro de Josué, en su primer capítulo, en los versículos del 6 al 9, Dios le habla a Josué. Después de que el pueblo de Israel queda sin un líder, porque Moisés parte con Dios, entonces el pueblo de Israel queda sin líder, Dios direcciona a Josué para que sea él quien se revista de la valentía, ¿sí? Le dice, listo Josué, ya está todo listo, la tierra de Canaán, la tierra prometida es de ustedes, ¿sí? Todo lo que sus pies tocaren les pertenece, pero hay una condición que como hijos de Dios deben tener, y es esforzarse y ser valientes. Con decir lo que Dios en esos 4 versículos del 6 al 9, Dios le dice a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Se lo mantiene recordando, ¿sí? Le dice otras cosas, sí, le dice, bueno, haz conforme, dice, cuida de hacer conforme a todo lo de mi ley de mi siervo Moisés. También le dice, de día y de noche meditarás en la ley. Siempre le está inculcando de que debe ir direccionado con la palabra y con la voluntad de Dios que se manifiesta en la palabra. Pero sobre todo, Dios le dice a Josué que la condición para que esas tierras lleguen a su posesión es actuar en valentía, ¿sí? Es decir,
Josué, van a haber muchos retos, van a haber muchas situaciones complejas, pero usted, su condición, su trabajo es actuar en valentía. ¿Para qué? Para que todo el pueblo no se amedrante al llegar, al ver a los gigantes, al llegar y ver esos pueblos con grandes soldados, ¿verdad? Entonces Dios en este momento a usted de pronto le está moviendo a otro nivel, como le pasó a Josué. Josué escaló a ser líder, pero para poder escalar a ser líder, le tocó asumir con valentía ese puesto. Entonces de pronto Dios en este momento le está inquietando en su trabajo y le quiere dar otro puesto, lo quiere ascender, ¿sí? De pronto Dios lo quiere mover del barrio en el que está viviendo. De pronto Dios quiere que usted avance en su ministerio. Dios de pronto le está inquietando a dejar ciertas cosas en su vida que no le agradaban a Él. Pero entonces ahí es donde está nuestro papel, donde está nuestra misión, y es actuar en valentía. Entonces, hermano, evalúese en este momento, Dios, ¿qué le está inquietando? ¿Qué le está inquietando Dios? ¿A qué nivel lo quiere llevar? Recuerden que hay bendiciones que necesitan ser trabajadas. Hay bendiciones que necesitan de nuestra parte. Si yo de pronto me acobardo y por ese miedo que a veces dejo que el enemigo implante en mi corazón, abandono las bendiciones que Dios me tiene preparadas. Dios le dice en este momento, yo ya tengo preparadas las bendiciones, ¿sí? Ya le tengo ese nuevo puesto, ya le tengo esa nueva casa, ya le tengo esas nuevas personas que se van a rodear para ser sus socios, pero está en usted actuar con valentía. Si usted no actúa con valentía, créame que esas bendiciones no van a llegar, ¿sí? No van a llegar, hay que actuar. Hay que actuar, y el actuar va ligado a estas tres virtudes de la valentía: el poder y el amor y el dominio propio. Entonces, para hablar como tal de eso, yo tenía una frase, dice: la falta de valentía impide que Dios traiga bendiciones a nuestra vida. Entonces, reconsideremos esto: ¿en qué partes de nuestra vida estamos dejando la valentía a un lado? Y miremos un ejemplo muy claro, muy conocido por nosotros, y es la vida de David. David, un pastor de ovejas, conocido desde muy niño por ser el menor de sus hermanos, por ser uno de los más rechazados o tenidos en poco, ¿cierto? Vamos a estudiar un poquitico más las tres virtudes, cómo David las manifestó en su primera proeza. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel, capítulo 16. Entonces, en el capítulo 16 habla de cuando Samuel, profeta de aquel entonces, unge a David. Y algo que me asombra, ¿cierto? Y que yo creo que ya lo han predicado bastante, es la virtud que Dios le dijo a Samuel que debía haber. Dios no le dijo a Samuel: vaya Samuel a la casa de Isaí y busque al hijo más grande, más fuerte, busque al que más se le parezca a usted como el más valiente físicamente. No. Dios no le dijo eso a Samuel. Miremos en 1 Samuel 16, 7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces miramos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando hablamos de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque Dios está muy atento de nuestro corazón. Dios está muy atento de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros somos en esencia, lo que las otras personas no ven. De pronto las otras personas dirán: no, pero él no tiene habilidades para ascender a ese puesto. Él no tiene habilidades para ser un predicador. Él no tiene habilidades, o él no tiene pinta, no tiene porte. Pero resulta que no es lo que el hombre diga, sino es lo que Dios ya sabe de nosotros. Él que nos creó sabe nuestra esencia y sabe en qué puesto nos quiere tener. Pero entonces ahí radica en lo que yo creo de mí mismo. David nunca se menospreció. David siempre sabía que para Dios él era importante y que tenía un corazón conforme a él. Cuando llega Samuel unge a David, recuerden que en ese momento David ya vino a tener al Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo comenzó a habitar en David, que fue como tal, es lo que el detonante, ¿sí? Es el que yo hablaba, el detonante que pues promociona como tal la valentía en David. Y
Dios mira el corazón de las personas. Dice, nosotros nos negamos a asumir nuevos niveles por el miedo a no cumplir con los estatutos o las condiciones de ese puesto. Entonces, era lo que les estaba diciendo. O sea, normalmente nos negamos a asumir un nuevo reto o una nueva condición por miedo a no ser suficientes, ¿cierto? Por miedo a no cumplir con todo lo que de pronto las otras personas estaban esperando. Y escuchaba hace poquito un predicador y decía que Dios no llama como tal a gente capacitada, sino que Él la llama para capacitarla. Entonces de pronto Dios en este momento le está inquietando y le está moviendo a hacer algo. Y usted dice, pero es que yo no soy capaz, no tengo las capacidades, yo no he estudiado, yo no me siento hábil en estas áreas. Pero Dios le dice, solamente tenga el deseo de obedecer mi voluntad y yo le voy a capacitar. En el transcurso, Josué en el momento no estaba completamente preparado, pero Dios le dijo, solamente asuma una posición de esforzarse y de ser valiente, que yo me encargo de capacitarlo en el camino. Entonces el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy es, vamos adelante asumiendo el puesto que Dios tiene para nosotros, no negándonos a las condiciones que Dios nos quiere dar, a ese nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos, a ese nuevo estatus. Entonces vamos a seguir avanzando un poquito, conociendo más sobre David y sobre cómo él manifestó estas tres condiciones en su primera proeza o su primera hazaña. Entonces, más adelante en el siguiente, vemos la primera proeza de David, que fue contra Goliat, contra un gigante, ¿sí? Un gigante que, como dice la Biblia, un paladín, dice, un paladín de los filisteos. Llega ese paladín a desafiar al ejército de Israel. ¿En qué condiciones estaba David en ese momento? David no era un guerrero, David no estaba equipado en armas, David no tenía conocimiento en milicia, David era muy nuevo, digámoslo así, no tenía nada de eso, pero Dios que lo movió a él, a ir, en ese entonces David estaba de mensajero entre sus hermanos y su padre. Entonces él llevaba la comida, él les llevaba que la merienda, entonces él iba al campo de guerra, pero no iba a quedarse allá, sino generalmente iba de paso. Él iba de paso, miraba cómo estaba la guerra, les llevaba alimentos a sus hermanos y simplemente se devolvía nuevamente ante sus padres. Pero resulta que un día, entre tanto agiteo, el ejército de los filisteos manda a este gigante a retar al ejército de Israel. ¿Qué es lo primero que siente el ejército de Israel al escuchar la voz de ese enemigo? Entonces podemos leer 1 Samuel 17:9. El 9 nos habla de lo que Goliat le dice al ejército, dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué pasó con el ejército de Israel? Leamos el 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El ejército de Israel no estaba revestido con el Espíritu Santo. El rey Saúl, en el pasaje anterior dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Es decir, Saúl también tuvo miedo, se amedrantó con la voz del enemigo. Entonces seguramente el enemigo va a llegar a su vida a querer amedrantarle, a querer darle una posición más baja, a decirle usted no es capaz, pero está en nosotros si nos dejamos amedrantar o confiamos en la palabra que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para asumir esos nuevos retos que tenemos. Entonces, si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos demos por vencidos a la primera voz del enemigo o al primer llamado de atención o a esa primera situación que pues no parece ser tan evidente a lo que Dios ya me dijo, ¿cierto? De pronto Dios le prometió o le dio una palabra de una nueva casa o usted se siente inquieto en cambiarse de casa, pero usted ve que las condiciones no se prestan porque de pronto resultó embargado o porque perdió mucho dinero o porque alguien de su familia está enfermo y le tocó invertir ese dinero en esa situación. Y usted dice, bueno,
ya como que voy a dejar a un lado este sueño que tengo. Pero algo que nos debe caracterizar es que nuestro sueño tiene que ser mucho más grande o sea, para poder vencer como tal esa cobardía. Si mi sueño es muy pequeño, entonces yo simplemente lo voy a tener por menos, ¿sí? Lo voy a menospreciar porque ¿para qué? Todavía no es el tiempo, todavía no estoy preparado para recibirlo o simplemente lo hago a un lado. Pero si mi sueño es grande como nuestro Dios, entonces seguramente yo voy a buscar las maneras de que ese sueño se haga realidad, ¿sí? Y tenemos que afrontar como tal ese problema, tenemos que afrontar ese león, tenemos que ser capaces de desafiar esa situación. Entonces David, las voces del enemigo amedrentaron al pueblo de Israel. En el versículo 26 podemos ver cuando David como tal manifiesta una inconformidad al escuchar la voz del filisteo. Versículos antes, el 23, vamos a leer el 23, dice: mientras él hablaba con ellos, es decir, los filisteos, David hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David no había escuchado como tal el desafío de boca de Goliat. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá sus tributos a la casa del padre. Bueno, pero David como tal no se enfoca en eso. Miramos el versículo 26, la segunda parte. Lo que David dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces vemos acá el corazón de David. ¿Qué había en el corazón de David en ese momento? Había una inconformidad. Entonces la valentía primeramente se manifiesta con una actitud de inconformidad en nuestro corazón, ¿sí? Debemos sentirnos molestos, incómodos, no nos podemos sentir en nuestra zona de confort en ese momento. David en ese momento dijo: ¿cómo así que este filisteo viene a provocar al ejército de Israel y nadie va a hacer nada? ¿Sí? O sea, él hablaba con todos y les decía: bueno, ¿qué vamos a hacer? Él tenía una sensación de inconformidad que ninguno de los otros había tenido porque simplemente tenían miedo, porque el miedo les había apoderado de ellos. Entonces no eran capaces de pensar más allá de lo que estaba pasando. Pero David dijo: ¿cómo así que este incircunciso viene a retar al ejército de Israel? No es justo, ¿sí? No es posible. ¿Cómo es posible? Entonces, como tal, una actitud de inconformidad en el corazón es donde se manifiesta como tal la valentía. Entonces dice, aquí viene la segunda parte. David, ¿qué hizo cuando sintió esa sensación de inconformidad? Él comenzó a hablarle a otros de lo que estaba sintiendo. Comenzó a contarles y a preguntarles, a enterarse más de la situación, a decirles, bueno, ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que dice ese hombre? ¿Qué vamos a hacer? Pero aquí Dios nos está enseñando dos grandes principios. Cuando nosotros nos sentimos movidos por una inconformidad, hay dos cosas por hacer. Una, movernos, y la otra, aprender a estar quietos, ¿sí? Son esas dos grandes cosas que a veces nosotros no aprendemos a discernir porque no estamos conectados con la voluntad de Dios. Primero que todo, nosotros debemos presentar esa voluntad delante de Dios en oración, pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, ahí seguramente David comenzó a hablar con los demás, pero recibe una queja y recibe como tal como algo inesperado, ¿sí? Muchas veces nosotros contamos nuestros planes, contamos nuestras metas, nuestros objetivos, decimos yo quiero llegar a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y tengo en mente esto, Dios me va a bendecir, voy a salir del país, voy a comprar una nueva casa, ¿cierto? Vamos a empezar a contar, pero resulta que lo que le pasó a David es algo que muchas veces nos pasa a nosotros también. En el versículo 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá?
¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es decir, el hermano de David menospreció esa inconformidad que tenía David. Eliab no iba a pelear contra Goliat, porque ya lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Él era uno de los hombres guerreros del ejército de Saúl, pero tampoco se había puesto en la tarea de buscar una estrategia para poder vencer a Goliat. Pero al ver que su hermano, el menor, el débil, el bajito, el que poco tiene de guerra y de milicia, llegó hablando con mucha autoridad sobre el tema, dice: David, ¿usted qué le pasa? Yo conozco su corazón, la soberbia, esa imponencia que hay en usted. Entonces mucha gente va a llegar a decirnos eso. Es que esa meta que usted tiene es pura avaricia. Usted quiere llegar lejos es para menospreciar a otros. Es que usted quiere llegar a ese cargo es porque… Y comienzan a hablar, y comienzan a decir, y pueden llegar a opacar como tal esa fuerza que lo estaba moviendo usted. Entonces, ¿qué hizo David en ese momento? Algo que debemos nosotros aprender a hacer. Dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Es decir, David ignoró a su hermano, ¿sí? Yo creo que David ahí manifestó el dominio propio. No cualquiera, al escuchar a su hermano decirle: es que yo conozco la soberbia de su corazón. No cualquiera se controla. Algunos de nosotros hemos tenido incluso problemas con nuestros familiares, no sé, ustedes en casa, cada uno evaluándonos en este momento, porque decimos: ¿cómo es posible que mi misma familia se levante contra mí? ¿Cómo es posible que mi misma familia no confíe en mis habilidades, en mis capacidades? Entonces, esas personas el enemigo las va a utilizar para seguir reforzando la voz del enemigo en nuestro corazón. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Dejamos que eso nos amedrante o hacemos como hizo David? David simplemente se apartó, ¿sí? Prefirió callar en el momento. Dijo: no, yo no voy a seguirle la discusión a mi hermano. No le voy a tampoco a ir en contra de lo que él está diciendo. No, simplemente me aparto, ¿sí? David se movió, pero hay otra condición, y es que cuando nosotros estamos en esas condiciones, a veces Dios también nos pide que estemos quietos. Entonces debemos aprender a cuándo debemos movernos y cuándo simplemente debemos quedarnos quietos. Dice la Biblia en el Salmo 46:10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿sí? Dios le dice a su pueblo: estése quieto y conozca, déjeme mover, ¿sí? Cuando a veces nosotros estamos aleteando tanto, no dejamos que Dios se manifieste. Entonces Dios le dice: no, déjeme actuar, ¿sí? Entonces hay momentos en los que nosotros debemos conectar nuestra voluntad con la de Él y saber si debemos movernos o simplemente debemos guardar silencio, debemos guardar quietud, ¿sí? Y recordar, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. No son las personas que se levantan en contra de usted, no son las personas que no creen en usted en ese momento. Es el enemigo que está utilizando todas esas situaciones para opacar nuestra fe, nuestra valentía. Ahora, la segunda condición, como David la manifestó, fue el amor. Y vamos a mirar el versículo 36. Dice, los contextualizo antes de leer el versículo 36, perdón. David, al escuchar, al informarse con todos los demás, David lo que hace es hablar con Saúl, porque eso llega a oídos de Saúl y Saúl lo manda a llamar y le dice: David, yo he escuchado que usted está diciendo esto. Y David le dice: sí, tranquilo, rey, no se preocupe, que yo me voy a hacer cargo. Yo voy a ir, voy a pelear contra los filisteos. Pero Saúl lo cuestiona y le dice: venga, David, debería reconsiderarlo. Ninguno de mis hombres fuertes, grandes, valientes se han esforzado, se han atrevido a decir lo que usted está diciendo, y usted me dice: un hombre sin experiencia en la milicia me viene a decir que se va a enfrentar contra Goliat. Entonces David le comienza a contar a Saúl las pequeñas hazañas que había tenido que vivir antes de ese proceso para poder llegar ahí con la autoridad. Y David comienza a decirle: no, pero Saúl, tranquilo, que por amor a mis ovejas yo he matado leones, yo he matado osos, yo he peleado, ¿cierto? Por amor a mis ovejas. Entonces ahí es donde la valentía debe ir direccionada hacia el amor, ¿sí? Si el amor no está en esa valentía, probablemente nosotros estemos mal direccionados o mal enfocados, y esa lucha va a ser en vano,
pero nosotros debemos movernos por amor. Por amor. Dios nos manda a movernos por amor. Y la tercera cualidad dice es el poder. No es un poder físico o terrenal, sino el poder de Dios que da la fuerza. Es esa fuerza que viene de parte de Dios. Zacarías 4:6, ¿qué nos dice? Vamos a mirar Zacarías 4:6. Ya vamos a ir concluyendo. Zacarías 4:6 nos dice que no es con espada ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros debemos estar tranquilos, porque cuando David se fue a enfrentar con Goliat, es decir, ya fue a enfrentar como tal la situación y se paró delante de él, David ya estaba completamente seguro de que él no tenía un poder humano, sino que Goliat había enfrentado como tal era al mismo Dios de David. Entonces él lo que le responde a Goliat, miramos el versículo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y bueno, después dice, él me entregará, te entregará en mis manos. Bueno, le dice también que lo va a entregar con la misma espada, lo va a matar. Bueno, David entendió perfectamente que el poder no venía de él, porque él simplemente con una banda y con unas piedras que significaban esa fuerza, no iba a poder derrotar fácilmente a Goliat, siendo él de una estatura mucho más alta y mucho más corpulento. Pero era con el poder que el Espíritu Santo le estaba dando. Entonces, en este momento, hermano, yo le voy a pedir que usted analice su situación y piense en qué parte o en qué área de su vida Dios le está llamando en este momento a actuar con valentía, actuar con ese dominio propio para saber manejar la situación, actuar con revestido del amor de Dios, no actuando por impulsos humanos, no actuando para mi propia conveniencia, sino actuando por amor a las otras personas, a las almas, a mi familia, a la iglesia, a mis hermanos, ¿cierto? Y sobre todo, que usted sea valiente, pero no con sus fuerzas, porque seguramente si usted pelea con sus fuerzas, se va a cansar y no va a alcanzar a llegar a cumplir con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces concluyo con esto, dice, la valentía de David trascendió por años. Él inspiró a muchos al cambio, ¿sí? Finalizando el libro de Samuel, segunda de Samuel, cuando David muere, antes de morir, él hace una conmemoración a sus grandes hombres, a grandes valientes que le acompañaron desde que él inició su carrera, pero que fueron inspirados por esta hazaña de David. Entonces probablemente usted en este momento puede ser inspiración para muchas otras personas que están viendo su situación y que están esperando que usted actúe con valentía para poder seguir sus pasos. Entonces si usted en este momento no lo hace, esas personas tampoco nunca se van a atrever. Entonces yo le motivo para que usted sea ese detonador de cambio en su ambiente, en su trabajo, en su lugar donde Dios lo tenga en ese momento posicionado. Dios quiere que usted actúe en valentía y sea ese factor de cambio. Dice, los grandes valientes quienes se destacaron como hombres con las mismas condiciones, es decir, que peleaban con el poder, con amor y con dominio propio, que perseguían leones y que confiaban en la gran victoria que procedía de Dios. Entonces, en ese libro, en segunda de Samuel, podemos ver en el capítulo 23, en el versículo 8, David menciona los valientes de su ejército, los valientes de David. Y al final miramos que eran 37 por todos. Todos los valientes de David en sí eran 37. David hace como tal detalla como tal uno a uno de sus valientes guerreros, detalló como a 5 o a 6 en general, y al ver los detalles que David daba de esas proezas que hacían sus valientes, entre ellos se destaca también Benaya, hijo de Joadida,
que era un varón esforzado. Dice, este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en un foso, en medio de un foso cuando estaba nevando. Realmente es muy inspirador como tal todas las hazañas que se pueden llegar a hacer cuando nosotros estamos direccionados con el Espíritu Santo, cuando realmente dejamos que Él sea quien actúe en nosotros, cuando dejamos que Él se mueva en nosotros a través del poder, del amor y del dominio propio. Y los dejo con el versículo de 2 de Crónicas 15:7. 2 de Crónicas 15:7 dice, en la versión TLA, 15:7 versión TLA, sean valientes y no dejen de obedecer a Dios y Él les dará su recompensa. Entonces, hermanos, yo les invito en este momento para que usted cierre sus ojos y que el Espíritu Santo en este momento sea recordándole en qué momento o en qué situación de su vida usted debe comenzar a actuar con valentía. Yo le pido cierre sus ojos y vamos a dejar que el Espíritu Santo comience a ministrar nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo presento sus corazones, Dios, y yo te pido, Señor, que seas tú revistiéndolos, Dios, que ellos se puedan revestir con el poder, con el amor y con el dominio propio que provienen de ti, Señor. Que podamos entender que nuestras fuerzas, nosotros no llegaremos lejos, Señor, pero sabemos que con tu poder, que no es con espada ni con ejército, sino que es con tu Espíritu Santo, con quien nosotros llegaremos lejos, Señor. Yo te pido que mis hermanos puedan ascender a nuevos niveles, Señor, que puedan salir de su zona de confort, Señor, que ellos te puedan conocer como un Dios vivo, un Dios que actúa en medio de la tempestad, un Dios que actúa en medio de cuando nosotros no vemos nada, en la oscuridad, porque sabemos que tú eres grande, eres poderoso, Señor, y que tienes el control de todas las situaciones, Señor. Revístelos de valentía, revístelos de poder, de amor, de dominio propio, que sepan cómo actuar frente a cada una de las situaciones que se les presentan, Señor, pero sobre todo que su herramienta más fuerte y más grande sea el amor, que el amor mueva cada una de las acciones de mis hermanos, Señor, que mueva cada una de las acciones de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Y si usted en este momento que nos está viendo no ha recibido al Señor Jesús y quiere recibir esa fuerza, quiere recibir, dejar a un lado la cobardía, dice, ya no quiero actuar más por mis fuerzas, ya no quiero actuar más en eso del temor, en esa cobardía, yo le invito para que usted cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te necesito, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que abras mi entendimiento y me llenes de tu Santo Espíritu. Ayúdame a serte fiel hasta el final y que no me aparte de ti, Señor. Que pueda ser yo fuerza, luz, sal en medio de las personas que se encuentran a mi alrededor, Señor. Hoy los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Amén. Dios les bendiga. De Cristo Jesús pedimos perdón por todos los pecados, iniquidades y rebeliones, Señor, que han cometido cada habitante de nuestro país, Colombia, Padre. Tu palabra dice, Señor, en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, venimos delante de ti, Padre, como tu pueblo, Rey de gloria, como hijos tuyos, amado Dios, para clamarte, Padre, para pedirte, Dios del universo, Señor Dios todopoderoso, Padre, que tú puedes, Señor, perdonar todos los pecados, Padre, y que solo tú tienes el poder, Padre, para cambiar, para transformar, para transformar, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret nos arrepentimos, Padre, por todos los pecados que haya cometido, Padre, el presidente Iván Duque, Padre, el Equita Rabasá, la Policía Nacional, Padre, el Ejército Nacional, Padre, las Fuerzas Armadas, todos los que están en eminencia, Padre, desde el más pequeño hasta el más anciano, Padre, nos arrepentimos a favor de ellos, Padre, y te pedimos, amado Dios, que tengas misericordia, tengas misericordia, Padre Santo, perdona nuestros
10 al 20. Y nos revestimos de la autoridad y del poder que tú nos has dado como hijos tuyos, Padre amado. Y en el nombre de Jesús de Nazaret atamos al diablo, la obra del diablo y todos sus demonios. Atamos a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, a los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo espíritus inmundos de muerte, espíritus inmundos de engaño, espíritus inmundos de vandalismo, toda obra del diablo que ha levantado en contra de nuestro país, Colombia, en contra de nuestro presidente Iván Duque, esos planes son confundidos y entorpecidos en el nombre de Jesús. Se derriban esos altares que han sido levantados al diablo y sus demonios en contra del reino de Dios, en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra de nuestro país, Colombia. Se derriban en el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás. No le permitimos, Satanás, que usted venga a esclavizar a nuestro país, Colombia. No le permitimos que usted venga a hacer de las suyas de nuestro país. No permitimos el socialismo. No permitimos el comunismo. Y tarrabasa, Satanás, suelte a esos hombres y mujeres. Satanás y sus demonios que impulsan el socialismo, el comunismo, la ideología de género. Y tarrabasa, toda mentira del diablo, toda mentira de ti, tarrabasa. Y tarrabasa queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo está contra el diablo y sus demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos todo el poder de la sangre de Jesús de Nazaret cubriendo al norte, sur, oriente y occidente. Y tarrabasa, cubierto con la sangre de Cristo nuestra nación. Y en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos, Padre, que tú, Señor, establecerás tu reino en cada vida, en cada hogar, en cada corazón. Señor, tú entrarás y tarrabasa, y sharrabasa, se sujeta el diablo y todos sus demonios a la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que nuestra nación es una nación santa y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Y tarrabasa, aquí hay un remanente que clama. Y tarribisharabasa, aquí hay un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Nuestras rodillas siempre se doblarán delante del Dios Altísimo. Y shabababa, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú, Señor, eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. A ti sea todo el honor, la honra, la gloria, la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos. Y tarrabasarabasa. Hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Y tarrabasa. Y tiribisarabasa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos has permitido, porque tú nos permites estar aquí en este lugar, en tu casa, casa de Dios y puerta del cielo. Gracias, Señor, porque tú nos permites adorar tu santo nombre, rendirte culto a ti, a ti, Señor, que tú eres el Dios verdadero, el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Padre. Y te damos gracias, Señor, por los ángeles que tú has puesto a nuestro servicio. Ángeles santos de Jehová, vayan en el camino por donde hemos de ir. Y nos vamos de este lugar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y tarrabasa. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo.
Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.